¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Del Señor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 19. El título del sermón de hoy es La importancia de la resurrección. Dice la palabra del Señor, téngalo ahí y mantenga después su Biblia abierta una vez que lea conmigo. Dice así la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. Entonces también todos los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No sé si alguno que está en este lugar, me imagino que casi todos nos ha pasado, que a un momento en la vida nos hemos hecho una pregunta así, como para empezar, después cada uno le agrega lo que sigue. ¿Qué hubiera pasado si...? Y bueno, completemos la oración. A un momento te habrá pasado decir, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? O si hubiera hecho otro. A veces lo decimos cuando, por ejemplo, no sé, justo nos salvamos o nos zafamos de un accidente. Póngale, ¿qué hubiera pasado si justo yo hubiera estado caminando, ¿no? Si hubiera pasado 5 minutos antes, ¿qué me hubiera pasado tal vez algo, ¿no? No sabemos, pero lo pensamos. O a veces cuando algunos de nuestros hijos no lo agarramos justo cuando estaba por lastimarse o por hacerse una macana, ¿no? Y, vení por acá, mirá si yo no hubiera... ¿Qué hubiera pasado con vos? ¿No? Mientras lo retamos le decimos, ¿qué hubiera pasado? Como no le marcamos todo sílaba por sílaba, nos enojamos. ¿Qué hubieras hecho? Mirá si no te hubiera agarrado justo, ¿no? Y usamos el qué hubiera pasado. En otros casos no es cuando estamos ni preocupados, ni tal vez cuando nos enojamos con nuestros hijos, sino a veces cuando estamos en una relación, ¿no? Y nos queremos poner románticos, decimos, ¿qué hubiera sido mi vida sin vos? ¿No? Le decimos así, ¿no? Y decimos también eso, como para decir, seguramente mi vida hubiera sido muy triste sin vos. Y bueno, todas esas cosas que decimos los que están enamorados, los que estamos enamorados. Algunas veces esta pregunta tiene que ver no con cosas ni de sentimientos, sino a veces con cosas de la vida. Una vez se lo puede decir, ¿no? Y tal vez se pregunta, ¿no? Qué sé yo, los que les gusta el fútbol acá, los futboleros van a decir, ¿qué hubiera pasado si el árbitro le hubiera cobrado mano a Maradona en el primer gol de los ingleses, ¿no? En el Mundial 86. ¿Qué hubiera pasado? No sabemos qué hubiera pasado. Pero es una pregunta que a veces nos hacemos los futboleros. Algunas hermanas me miran diciendo, no, ¿qué está hablando? Bueno, seguramente a veces nos preguntamos eso. O tal vez algún otro se ha preguntado, esta creo que estamos todos acá, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera tenido un tío rico del cual me hubiera dado una herencia, ¿no? Esa es la que todos queremos, un tío, ¿no? Que aparezca ahí. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hubiera sido? ¿No? Si de repente te llaman y te dicen, mirá, tenés un tío que falleció, el tío te dejó, mirá, ni sabía vos que tenía el tío, qué bueno el tío. Nos hacemos esa pregunta también. Surgen este tipo de preguntas una y otra vez y no sabemos la respuesta porque no podemos llegar a imaginarnos qué hubiera pasado. Pero
creo yo que hay algunas preguntas en el cual utilizamos el qué hubiera pasado, en el que muchas veces podríamos tal vez darnos una idea qué podría haber pasado. Por ejemplo, la pregunta que a veces como creyentes nos hacemos es, ¿qué habría pasado si el Señor no me hubiera salvado? ¿Qué hubiera sido de mí? Si, no sé, algunos están hace muchos años en el Señor, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hace 10 años atrás el Señor no me hubiera salvado? A veces nos preguntamos eso. O otros hermanos creyentes, a veces yo también, ¿qué hubiera pasado si en el momento más difícil de mi vida el Señor no hubiera estado conmigo? No sé usted, yo me he hecho esta pregunta. Y creo que en ese caso ya la respuesta es más sencilla. Creo que cada uno de nosotros puede darnos cuenta de que la respuesta es, todo hubiera sido un desastre. Si el Señor no me hubiera salvado, mi vida, no sé si seguiría vivo, podríamos decir, o mi vida sería un desastre. Si tal vez cuando estuve en el peor momento de mi vida, el Señor no hubiera estado conmigo, hubiera sido un desastre. Y así como le pasó, por ejemplo, una vez a Abraham, ¿se acuerdan cuando Abraham está por sacrificar a su hijo? Y en el momento preciso de mayor momento terrible de su vida, justo el Señor llega en el momento justo. Y eso nos hace pensar a nosotros cómo el Señor, en esos momentos tan especiales, tan necesarios de nuestra vida, el Señor estuvo atento y eso nos lleva a darle gracias, ¿no? Y adorarlo, decirle gracias, Señor. Porque cuando fue el momento, ahí estabas. Nunca llegaste ni antes ni después, llegaste siempre a tiempo, Señor. Y podemos darle gracias por eso. Ahora, hay una pregunta más, entrando en nuestro texto de hoy. Una pregunta que aparentemente los corintios hacían, que también tenían que ver con la vida cristiana y que estaban empezando a hacerse y que creo que era muy importante esta pregunta que ellos hacían. ¿Cuál era la pregunta? Ellos estaban preguntando, algunos de ellos, ¿qué pasaría si en realidad los creyentes no resucitan? ¿Qué pasaría si eso fuera verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Tal vez se estaban preguntando, ¿qué fue de los creyentes que ya murieron? Si esto fuera cierto, de que no van a resucitar. Y tal vez la pregunta más directa hacia ellos mismos, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser? ¿Qué pasaría en este caso? El apóstol justamente considera esto, ¿qué pasaría? Sí. Y justamente utiliza esa idea para darnos una lista de consecuencias terribles en el caso de que si ese qué pasaría fuera cierto. Él toma esa idea que tenían y le dice, bueno, si pasaría eso, va a pasar todo esto. Y lo hace justamente, por un lado, para advertirles que no duden. Él está marcando esto y le va a marcar esto para decirle, no piensen jamás eso. Sobre este tema nunca pongan en tela de juicio, nunca digan qué pasaría si. Estén seguros. Él les advierte para que no tengan dudas, pero también para qué. Les advierte para animarles a que esta doctrina tan importante de la resurrección sea siempre tenida en cuenta. Que no solo sea una advertencia, sino también un ánimo para tenerla siempre en cuenta a la hora de pensar y reflexionar en nuestra vida cristiana. Y entonces, este capítulo 15 se escribe por eso, ya lo vimos la anterior vez y hoy lo volvemos a ver. El tema en este caso de esta sección es que la resurrección de los creyentes es justamente una verdad esencial del cristianismo. La resurrección de los creyentes es una verdad esencial del cristianismo. ¿Y por qué lo es? Bueno, como te dije recién en la introducción, el texto hoy nos muestra siete consecuencias desastrosas si no fuera cierto. ¿Por qué es importante? Bueno, acá en el texto nos va a dar 7 consecuencias, que hoy vamos a ver las 7, de qué pasaría si no fuera cierto. Y vamos a empezar, ¿qué le parece? Arrancamos juntos. Así el tiempo nos da y podemos desarrollar bien.
La primera de las consecuencias que el texto nos da la encontramos en versículo 12 y versículo 13. Si la resurrección no fuera verdad, entonces Cristo no resucitó. Dice el versículo 12. Empezamos a revisar el pasaje y vamos a ver cómo se conecta con lo que se viene diciendo. Y a su vez se presenta también el tema o la situación que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Fíjate el versículo 12. Es bien claro que acá está el punto del conflicto que había y por qué escribe este capítulo 15. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Ven? Acá estaba el gran problema. Esta era la duda que tenían. Este es el ¿qué pasaría si? Que ellos estaban teniendo. Y acá vemos entonces la conexión de lo que viene diciendo y a dónde va a apuntar ahora. Fíjate que lo último que dijo el versículo 14 es que justamente, versículo 14 dice, y si Cristo resucitó, versículo 14 no, el versículo 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El versículo 11 hablaba justamente del mensaje del Evangelio de Pablo, el que Pablo y los apóstoles habían predicado, que era el mismo que ellos habían creído y en el cual incluía en esencia ¿qué cosa? Que Cristo resucitó de los muertos. Era el mensaje del Evangelio que Él les había presentado, que el resto de los apóstoles también y que ellos habían creído. Eso nos dice el versículo 11. Y con eso en mente, diciendo, bueno, este es el mensaje del Evangelio, la esencia del mensaje del Evangelio, que Cristo resucitó, y con eso en mente hace la pregunta que presenta el gran problema de esto. ¿Cómo puede ser entonces que algunos estén diciendo que los muertos no van a resucitar? Él está diciendo, si el mensaje del Evangelio era que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo entonces hay gente entre ustedes que está preguntando qué pasaría si los muertos no resucitan? Ahora, esta pregunta muestra un concepto que es sumamente importante para nuestra doctrina. Pero si vemos la pregunta, vamos a notar una pequeña diferencia. Fíjate que él dice en el versículo 12, se predica, nosotros predicamos, dice Pablo y los apóstoles hemos predicado, que Jesús resucitó de los muertos. Ahora, la pregunta que dice, ¿cómo puede ser que haya algunos de ustedes que están dudando de que los creyentes van a resucitar de los muertos? Fíjate que no le está preguntando cómo hay algunos de ustedes que piensan que Jesús no resucitó, sino que está hablando de los creyentes. Claramente dijimos en la semana anterior de que estos hermanos eran creyentes porque ellos creían que Jesús resucitó de los muertos. La duda que tenían es que ellos no sabían o tenían dudas si ellos no iban a resucitar. Ahora, por un lado le dice el mensaje del Evangelio que le predicamos que Jesús resucitó de los muertos. Y por otro lado la pregunta es, ¿cómo hay algunos de ustedes que piensan de que ustedes los creyentes o todos los creyentes no van a resucitar? ¿Ven? Son dos cosas diferentes. Una cosa es la resurrección de Cristo, que dice el comienzo del versículo, y otra cosa que es la resurrección de los creyentes. Ahora, ¿cómo es que se relacionan estas cosas, estas dos cosas? Bueno, más adelante vamos a seguir viendo la relación entre ellas, pero lo que puedo decirte ahora, como para ver hoy, es que hay una unidad entre ambas cosas, entre la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. Hay una unidad. La primera, o sea, la resurrección de Cristo, produce a la segunda, a la resurrección de los muertos, de los creyentes. O sea que la segunda depende de la primera. Pero en un sentido, ¿qué pasa? Son inseparables. ¿Está bien? Es por así decirlo como modo de ilustraciones, como de fe y obras. ¿Está bien? Una está con la otra. Santiago dice sí. ¿Está bien? No es que necesito la obra para fe, pero las obras dependen de la fe, pero están juntas, van juntas. No se pueden separar, en el cristiano están ahí. Y bueno, en estos eventos es lo mismo. Resurrección de Cristo, resurrección de los muertos es algo unido. Y esto es entonces lo que le da fuerza a la primera consecuencia. Si estamos diciendo de que son inseparables, si estamos diciendo de que una depende de la otra, pero que están las dos juntas,
y que son una consecuencia de la otra, lo que está diciendo la primera consecuencia, si ustedes están dudando de que los creyentes van a resucitar, ¿qué es lo que están diciendo? Que Cristo no resucitó, porque son cosas inseparables. Esa es la primera consecuencia. Si ustedes dudan de la resurrección de los creyentes, ustedes están diciendo entonces que Cristo no resucitó. O sea, si fuera cierto, ¿qué pasaría así? Si fuera cierto que los creyentes no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. ¿Ven ahora la conexión? Si la duda que algunos corintios tenían respecto a que no fuera verdad de que ellos iban a resucitar con un cuerpo nuevo, lo que estarían aceptando es que Jesús tampoco había resucitado con un cuerpo nuevo de entre los muertos. Y si esto fuera así, que Cristo no resucitó de los muertos, entonces no podría ser el Salvador de ellos. No podría ser nuestro Salvador. Porque no sería el sacrificio perfecto por los pecados del pueblo. Porque no sería el representante de los creyentes como hombre. ¿Me entienden? ¿Por qué es tan importante? Por eso todas las consecuencias que vamos a ver después están relacionadas con la resurrección de Cristo. O sea, esta primera consecuencia es la base para todas las otras consecuencias. Porque esta es la más fundamental. Si yo dudo de que un día Cristo va a resucitar a los creyentes entre los muertos, un día se van a levantar, estoy dando que Cristo realmente resucitó. Si el cristiano ve su propia resurrección como algo dudoso o extraño, que es imposible, está desconfiando también de la obra poderosa que ocurrió y que va a producir que un día Él se levante, que ¿qué es? La resurrección de Cristo. Si yo digo, bueno, ¿cómo puede ser posible que un día los que están muertos en Cristo se van a levantar y que después nosotros recibiremos un cuerpo nuevo glorificado? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo vamos a creer en eso? Si yo dudara de eso, estoy dudando entonces del milagro de la resurrección de Cristo que produjo eso. Como vamos a ver en el resto de las consecuencias, hermano, hay creyentes que tal vez no están negando esta verdad, tal vez no la están negando, pero que lamentablemente en su vida cotidiana tienen o muestran una indiferencia pero terrible, alarmante ante esto, ante lo que esta doctrina implica. Dicen, creen en la resurrección de los muertos, en la resurrección de los creyentes, dicen y creen en que Cristo resucitó, pero en su vida no se ve las implicancias que esto tiene. Y de eso es lo que voy a justamente intentar tratar hoy y mostrarte durante el sermón. Mi reflexión solamente para comenzar hoy es, ¿te das cuenta del valor que tiene confiar en esta doctrina? Qué importante que es. ¿Te vas dando cuenta qué importante? Quiere Dios que te ayude a comprenderla en el resto de las consecuencias. Miremos la segunda consecuencia, es el comienzo del versículo 14, dice, y si Cristo no resucitó, mira ahí en su Biblia, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Esta es la segunda consecuencia. Si la resurrección no fuera verdad, lo que predicamos no tiene ningún sentido. Si la resurrección no fuera verdad, lo que predicamos, lo que vos predicás, lo que yo predico, no tendría sentido. La idea, dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. La idea de vana en este caso, tiene que ver con algo que está vacío, de algo que no tiene contenido, de algo que no tiene sentido. Esa es la idea aquí de vana es nuestra predicación. O sea, lo que se está dando a entender es que si la resurrección no es algo real, tampoco Cristo resucitó y por lo tanto lo que predicamos no tiene ningún valor. El Evangelio, en todo caso, sería como muchas de las noticias que hoy escuchamos. Usted presta atención a las noticias hoy. ¿Cómo se expresan muchas noticias? Con un potencial. Habría sido tal persona el asesino. Habría tenido familia tal cosa.
habría potencial, porque no es algo seguro. Bueno, si el Evangelio entonces no tomara en cuenta la resurrección de los muertos y que Cristo resucitó, entonces ya no sería una noticia segura, sería una noticia en potencial. Habría pasado, habría tal vez perdón de pecados, habría tal vez vení a este camino porque tal vez algo pase. A veces predicamos de esa manera. Vení, tal vez, bueno, Dios al milagro, tal vez, y no estamos seguros. Pero hermanos, esto no es así. El Evangelio no es ninguna noticia en potencial. Es un hecho 100% seguro. El mensaje del Evangelio que vimos la semana pasada y que podemos reiterar hoy, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que resucitó y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, es un hecho verdadero, hermano. Por eso muchas veces vas a escuchar que decimos, es el evento histórico, es algo cierto, es algo verdadero, no es algo en potencial. No es que tal vez pasó hace 2000 años, pasó. Es totalmente cierto. El Hijo de Dios se hizo carne como cualquiera de nosotros. Su nacimiento fue como el de cualquier otro niño que haya nacido. Su vida, sus tentaciones, sus alegrías, sus tristezas fueron en todo semejantes a las nuestras. Pero a diferencia del resto de toda la humanidad, Él nunca pecó. Él ciertamente murió en la cruz. Es un hecho que Jesús murió en la cruz. Es un hecho que su pulso se detuvo. Murió. Luego de dar su último clamor al Padre, Él murió. Su pulso se detuvo. ¿Qué nos dice Lucas 23:46? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, murió en la cruz. El Hijo del Hombre murió. Sus discípulos lo sepultaron. Eso también es un hecho cierto. Pero también es un hecho cierto que al tercer día el Padre lo levantó de entre los muertos con poder, con un cuerpo nuevo y glorioso. Eso también es un hecho, hermano. No es algo potencial. Y también es un hecho que todos los creyentes vivirán un día lo mismo, porque así como con Cristo morimos, así también en Cristo resucitaremos para recibir un cuerpo nuevo, sin pecado y en gloria. Eso también es un hecho. Esto es lo que predicamos, hermano. Este es el mensaje que la iglesia da al mundo. Porque si esto no fuera cierto, ¿qué valor, qué sentido tendría que prediquemos esto? ¿Para qué estaríamos acá? ¿Para qué estarías vos escuchándome a mí si esto no fuera cierto? ¿Para qué gastar una hora de tu tiempo, prestarme atención a lo que te voy a decir si no fuera cierto, si fuera solamente algo potencial? Pero esto fue verdad. Es un hecho. El problema es que lamentablemente hoy, mucho de la predicación que hoy se escucha en la iglesia no apunta a este hecho. No apunta a estas verdades. A esta verdad de que no es un invento, es la Biblia lo asegura. Se apunta a una necesidad desmedida a veces por encontrar satisfacción en el mundo por otras cosas, por medio de muchas cosas. Ignorando que el mayor gozo del cristiano es saber que un día será transformado completamente a la semejanza de Cristo, recibiendo un cuerpo nuevo. Eso es la mejor noticia que te puedo dar. Filipenses capítulo 3, versículo 1 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo con pecado que todavía está en nosotros, con el cual luchamos a veces, va a ser transformado por un cuerpo de gloria. Este cuerpo que día a día se va desgastando, este cuerpo con todos sus achaques que tenemos, un día será transformado. Un día seremos liberados completamente del pecado para tener un cuerpo de gloria semejante al del Señor. ¿Por cuál poder? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder de Dios puede hacer eso. Pero hoy se escucha y se intenta dar remedios eficaces a los problemas de la vida. Se le aseguran muchos púlpitos que el asunto está en intentar arreglar los problemas que tenés de autoestima, intentar que te sientas mejor con vos mismo, mejor que te sientas mejor con tu cuerpo, mejor que te sientas mejor con tu familia, que intentes estar mejor emocionalmente, que intentes estar mejor materialmente. Pero no nos damos cuenta que el problema esencial que cada ser humano tenía se resolvió justamente con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuál es el problema que tenemos? El pecado. Ese es el problema que vos y yo tenemos. Ese es nuestro gran problema que tenemos. No es que tengas más o menos plata, no es que te sientas mejor o peor con vos mismo. El gran problema que tenés es el pecado. Y ese problema se resolvió con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Este es el gran problema de tu vida. Y Cristo ya lo solucionó para que todo el que ponga su confianza en Él reciba por gracia el perdón de pecados. Mi pregunta, hermano, es ¿qué tipo de mensaje estás predicando a los demás? La tercera consecuencia. Si la resurrección no fuera verdad, la fe cristiana está muerta. Versículo 14, la segunda parte, dice, vana es también nuestra fe. Tercera consecuencia lamentable. Un cristianismo que no considera la resurrección como algo cierto es un cristianismo que está muerto. Porque estaría creyendo en un Salvador que está muerto. Y si está muerto no puede darle vida a nadie. Pero nuestro Salvador vive. Él vive por los siglos. Él no está muerto. Cantamos hace un ratito, la muerte no lo pudo contener, la tumba no lo pudo contener. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No pudieron contener al Cristo de gloria. Él está vivo. Pero si los creyentes dudan de su resurrección, están poniendo en tela de juicio también su propia fe. Porque la esperanza es de que un día van a recibir un cuerpo nuevo, no tiene otro fundamento que no sea el Cristo resucitado. Eso no es una esperanza vaga, o porque alguien me lo prometió, o porque alguien me lo profetizó, o vino un profeta o un apóstol me lo dijo. No, la promesa y la esperanza de que un día vas a resucitar es y se basa en la fe en el Cristo resucitado. Los héroes de la fe, que se nos mencionan, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, tienen todos ellos una característica en común. ¿Cuál es? Bueno, vamos a ver, fíjate, versículo 13, capítulo 11 de Hebreos, ahí se nos habla de la fe y de los héroes de la fe. Fíjate lo que dice respecto a todos estos héroes de la fe que hicieron tantas cosas. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Versículo 39, habla todos los siguientes versículos de otros más héroes de la fe, y cuando termina de hablar todos estos, que dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, ¿cuál es la característica en común de todos estos héroes de la fe? Que no recibieron lo que se les prometió. Pero justamente son héroes de la fe, no por todas las cosas grandes que hicieron, sino porque su confianza era que un día iban a recibir lo que sus ojos no llegaron a ver. Porque aunque murieron sin contemplar lo que esperaban, no por eso un día no van a recibirlo, sino que la palabra nos asegura que Dios les tiene preparado una ciudad gloriosa donde van a habitar con cuerpos nuevos.
Dios preparó una ciudad para estas personas, aunque sus ojos no vieron. ¿Pero por qué tuvieron confianza? Porque ellos no esperaban en lo terrenal. Ellos sabían de que Dios le tenía preparada una ciudad. Dicen, fíjense el anhelo de estos hombres de la fe. ¿Cuál era? Versículo 16 de Hebreos 11. Pero anhelaban una mejor, una tierra mejor, una ciudad mejor. Esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque les ha preparado una ciudad. ¿Ves? Y como su fe apuntaba a lo prometido, aunque no lo veían, su fe no estaba muerta, sino que se mostraba en las obras que hacían y de las cuales justamente podés leer después en Hebreos 11. Todo eso que hicieron porque su fe no estaba muerta, pero no era porque estaban esperando algo en el momento, sino porque esperaban y anhelaban lo que iba a venir, aunque ellos no lo vieron con sus ojos naturales. Y esa fe es una fe que está viva y que produce obras y que produce vivir una vida cristiana poderosa y preciosa. Y esto, lamentablemente, hermanos, es lo que nos ayuda a entender el problema de muchos evangélicos de hoy. Este capítulo 11, que se están enfocando en lo terrenal y en lo pasajero. Dejan de perseguir la meta que tienen por delante y por lo tanto su fe agoniza, así como también sus obras. Porque no se enfocan en lo que va a venir, están pensando acá. Han dejado de considerar que su ciudadanía está en los cielos, de donde esperan al Señor. Esta era una característica del apóstol Pablo. Fíjate Filipenses 3:20. Más nuestra ciudadanía, más yo soy un ciudadano, mi ciudadanía está, ¿dónde dice? En los cielos, en lo que va a venir. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No estaba puesta su mente en las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo, ¿cómo son? Pasajeras, recontra pasajeras, porque nuestra vida es un suspiro, hermano. Pero a veces nos enfocamos tanto en las cosas de este mundo que por eso vivimos una fe que agoniza. Una persona que transita su vida de esta manera tiene que reflexionar si su fe está viva o está muerta. Y mi pregunta para vos que estás en este lugar es, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Cómo es? ¿Es una fe que produce obras? ¿Es una fe que está puesta en lo porvenir? ¿O cuando hoy vienen los problemas, tu fe se muere? Porque es muy probable que si tu fe se cae, se muere, se debilita con los problemas de esta vida, es porque tu fe no está puesta en lo porvenir, está puesta en esta tierra. Es muy probable. La siguiente consecuencia, la número 4. Si la resurrección no fuera verdad, dijimos Cristo no resucitó, dijimos nuestra predicación no tendría sentido, dijimos nuestra fe estaría muerta. La número 4 es, si la resurrección no fuera verdad, el fundamento de los apóstoles se cae. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Después de ver los efectos trágicos en nuestra predicación y en nuestra fe, ahora nos da esta cuarta consecuencia. En este caso, el resultado de que no hubiera resurrección sería que todos los apóstoles, así como otros testigos de la iglesia primitiva, eran todos unos mentirosos. Esta idea de este versículo, falso testigo, no es alguien que tal vez le pareció que lo dijo sin querer. No, es una idea de alguien que es un mentiroso, de alguien que testificó mal a propósito. No es que le estaba diciendo, bueno, nos pareció tal vez y por eso lo testificamos. No está diciendo que tal vez dudaron por un momento. Están diciendo de que si no fuera verdad la resurrección de los muertos, lo que estos hombres dijeron fue una mentira. Él está diciendo, Pablo, si la resurrección de los muertos no fuera cierta, si la resurrección de Cristo no fuera cierta, yo soy un mentiroso, le estoy diciendo. Soy un falso testigo. Mentí. Y mentí a propósito. Esa es la idea que utiliza en el texto original. Mentí con ganas. Dije una mentira para intentar
ocultar la verdad. Se testificó una mentira, está diciendo él. Una mentira que también enseñamos, dice ahí. Una mentira por la cual también voy a dar mi vida, dice. Si fuera verdad. Pero el falso testimonio, la mentira, no quedaría solamente en los apóstoles, no quedarían solamente en los 500 testigos que vimos la vez pasada que estuvieron en un momento y lo vieron juntos, no quedaría en Jacobo, el medio hermano del Señor, no quedaría en Pablo. El falso testimonio arrancaría desde el secuaz principal de esta mentira, que ¿quién es? El Señor, porque Él dijo que iba a resucitar. Subiendo a Jerusalén, dice Mateo 20, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y le dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Si dijéramos entonces que los apóstoles mintieron, estamos diciendo que Jesús también mintió. Pero hermanos, esto no es así. No es así. Sus testimonios son totalmente verdaderos. Pedro, ante la multitud, dijo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando el Padre con el Hijo. Está diciendo: quédate acá, estás vivo. Mirá, espera un tiempo hasta que ponga todo bajo tus pies. Y fíjense el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente, no tal vez, no por ahí, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No es un verso que inventamos nosotros los 12, no es un verso que inventamos los 120 que estamos aquí hablando en lengua. Esto que ustedes ven es una manifestación ¿de qué? De que Cristo vive. De que a este que ustedes mataron y que pensaron de que lo iban a poder sacar desde la tierra, Él está hoy ante el Padre. Él es Jesús, Él es el Señor, el Cristo. Sepan ciertísimamente que esto es una verdad. No es una mentira. Y por lo tanto, como su testimonio no es una mentira, el fundamento que ellos nos dejaron es totalmente cierto. El legado que nos dejaron nuestros hermanos es totalmente cierto. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo este cuerpo, este edificio, ¿qué se llama? La iglesia del Señor, no estas 4 paredes. Cada creyente que forma parte de este edificio se fundamenta ¿sobre qué? Sobre la enseñanza, sobre el testimonio de los apóstoles. Siendo la principal testimonio el de ¿quién? Cristo. La principal piedra del ángulo, la que sostiene todo el edificio. Es por eso que dudar de la resurrección es equivalente a que el fundamento de la iglesia se haga 1000 pedazos. Hoy la iglesia, lamentablemente, hermanos, se encuentra ante 2 grandes amenazas. Por un lado, la teología liberal, que pone en duda los relatos milagrosos, diciendo ellos que todo lo que diga en la Biblia que no pueda explicarse racionalmente respecto a los milagros, deberíamos tomarlos con pinzas, te dicen. No, mirá, si no puede ser explicado racionalmente, no.
Pero mirá, Jesús caminó sobre el mar. No, mira, en realidad era que el agua estaba ahí a la altura de la playa y en realidad él caminaba por sobre la playa. No, él caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque era Cristo el Señor. No, pero mira tal cosa. No, pero ¿cómo lo vamos a explicar? No. Tenemos que defender la verdad, hermano. Porque entonces estaríamos dudando del testimonio de los apóstoles, por ejemplo. Pero también hay otra amenaza, hermano, la de los supuestos nuevos apóstoles y profetas que traen nuevas revelaciones, como si el legado apostólico que recibieron no fuera suficiente para la iglesia. Pero es suficiente lo que nos dejaron. Es suficiente. El edificio se construye sobre ese fundamento. Porque querer construir sobre un nuevo fundamento es tirar el edificio abajo. Y eso no es el plan de Dios. Ante tal peligro, hermano, el único remedio efectivo es mantenernos fieles a la Escritura. Y defender el fundamento y testimonio de los apóstoles y que el mismo Señor nos dejó. Pero mi pregunta para vos ante esto es, ¿estás defendiendo este fundamento? Ante las nuevas corrientes que salen. La quinta de las consecuencias. Dijimos, si la resurrección no fuera verdad, Cristo no resucitó, nuestra predicación no tendría sentido, nuestra fe estaría muerta, el testimonio de los apóstoles sería una mentira. Miremos la quinta, dice, si la resurrección no fuera verdad, los creyentes aún siguen en sus pecados. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Creo que de todas las consecuencias, esta debe ser la más horrible que puedo pensar, que asustaría a cada creyente, si realmente la resurrección no fuera verdadera. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Este es un estilo muy común en el apóstol, a veces a modo de reforzar el argumento, vuelve a repetir lo mismo que dijo un par de versículos antes. Si los creyentes no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero ahora usa ese argumento para otra implicación. Si eso no pasó, nuestra fe puesta en eso no va a producir los efectos que esperamos. ¿Y cuál es el primero de los efectos, el más terrible, que es? Que si entonces Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, no produce el efecto. Y entre esos efectos, ¿cuál sería el más terrible? Que todavía los creyentes siguen en sus pecados. Todavía seguimos siendo merecedores del infierno. Todavía estamos muertos espiritualmente. También implica que nuestros pecados siguen teniendo el control de nuestro corazón. En consecuencia, en conclusión, seguimos en la misma condición caída que el resto de la humanidad. Seguimos igual que siempre. Nada cambió si Cristo no resucitó. Es terrible esta consecuencia. Es durísimo. Pero justamente aquí está la buena noticia. Una noticia que se vuelve esperanzadora. Como cantamos hace un rato, al llegar el tercer día, el Señor resucitó. Él resucitó. Él vive. Y como esto es cierto, también es cierto que todo el que pone su confianza en Él no será avergonzado. El apóstol dice en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. No he creído en un Salvador que está muerto, creo en un Salvador que está vivo. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tengo esperanza. Tiene sentido lo que sufro. Y más adelante vamos a ver un poco más al respecto en los siguientes sermones. Pero está diciendo, tiene sentido el sufrimiento. Tiene sentido lo que padecemos. Tiene sentido el dar nuestra vida por el Señor. Tiene sentido.
Porque no estamos creyendo en un movimiento ahí religioso, estamos creyendo en un Salvador que está vivo. Y que como está vivo es poderoso para guardar, dice mi depósito, esa esperanza para el día que esté en su presencia. Porque lo que nos alienta y nos da tranquilidad es que a cada uno de los que arrepentido por sus pecados se acerca con fe a Cristo, va a recibir, se le promete el perdón de sus pecados. Esa es la buena noticia. Que la cuenta fue totalmente saldada. Que como un día el Señor miró a ese paralítico, nos miró a nosotros un día y dijo, tus pecados te son perdonados, todos. Pero Señor, yo era el mal, todos fueron perdonados. La cuenta fue saldada. La buena noticia es que aunque la retribución más justa, la que correspondía para cada pecador era la muerte, el regalo de Dios es vida eterna en virtud de la obra de Cristo. Romanos 6:23, la paga del pecado, el justo salario, lo que vos te correspondía por tu pecado era la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi pregunta, tal vez para vos que nos viniste a ver hoy por primera vez, o tal vez estás hace un tiempo, no importa. Mi pregunta es, ¿ya pusiste tu fe en Cristo? ¿Te das cuenta que la única esperanza que tenés para recibir el perdón de tus pecados, porque sos pecador? Yo también lo soy. Todos pecamos. La única forma de recibir el perdón de pecado es poniendo tu confianza en Cristo. Es tu única esperanza. Tus buenas intenciones, tu buena vida, no te salva. Porque por tus pecados mereces la muerte y el infierno. Mi consejo, te animo, es que no pierdas la oportunidad. Y hoy venía Cristo. Su promesa es el que a mí viene, yo no le echo fuera. La resurrección de Cristo confirma entonces que la transferencia fue realizada con éxito. Que así como Él se hizo cargo de nuestra deuda en la cruz, nosotros recibimos su justicia perfecta y por lo tanto recibimos la vida en lugar de la muerte. La bendición en lugar de la maldición. Su resurrección, hermano, es el bendito comprobante que tenemos que Dios aceptó el pago y que nuestra deuda fue saldada. No sé ustedes, yo estoy acostumbrado, voy al banco, hago todo el coso. ¿Quiero comprobante? Sí, quiero comprobante. No sé después para qué lo voy a usar. Yo quiero mi comprobante. Quiero estar seguro de que todo salió bien. La resurrección es ese bendito comprobante que tenemos. De que la transacción se realizó con éxito. La deuda está saldada. Solamente cree. Cree. La resurrección es la promulgación delante del tribunal divino por el cual se llega a declarar inocente de todos los delitos y pecados a los que están en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya está. Ya está. Inocente. ¿Qué hice? Nada. Todo lo hizo Cristo. Porque nada podías hacer. ¿Qué podías hacer ante este Dios santo y justo? Sino morir. Pero Cristo murió y resucitó. Y hoy los que están en Cristo saben que no tienen ninguna condenación. Alguien pagó la fianza. ¿Cuál fue el precio que pagó? Su propia vida. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 21 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, 2000 años atrás, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por eso es que solo los cristianos pueden sentirse verdaderamente libres. ¿Ves qué tan importante es la resurrección para tu salvación? Considerarla siempre, tenerla siempre presente. Porque cuando un creyente lamentablemente deja de tener en cuenta, deja de considerar la importancia de la resurrección y no medita en ella, es cuando entonces en muchos casos empieza a dar lugar al orgullo y a intentar ganarse su salvación con sus obras. Cree que tiene que agregar algo más. Cree que dice, no puede ser, tengo que volver a entrar a mi cuenta, no puede ser que esté toda la deuda saldada, yo tengo que... No, ya está todo saldada. No puede ser. ¿Qué pasó? No, yo tengo que poner unos pesos. No tenés que poner nada. Es por gracia. Fue totalmente saldada. Pero de alguna manera nuestros orgullosos corazones, aun cuando toda la deuda fue saldada, queremos intentar poner algo más. Porque no podemos. Muchas veces dejar de considerar la resurrección hace que nos volvamos orgullosos. Pero cuando entonces volvemos a ver la gloria de la resurrección de Cristo y a reflexionar en que así como Cristo resucitó, Él también un día se levantará en gloria, cada creyente se va a levantar en gloria, y que eso no depende de sus obras, sino de lo que Cristo hizo, es que entonces podés volver a vivir en humildad y sumiso a Dios, dando tu vida para la gloria de Él. Cuando volvés a considerar eso, cuando volvés a considerar la promesa de la resurrección, y que no tenés nada que ver, sino que es algo que Dios en su gracia te ha otorgado, wow, es cuando empezás a humillarte nuevamente y a dar gracias al Señor y vivir para su gloria. Mi pregunta es, ¿estás viviendo de acuerdo a esta verdad? Sexta consecuencia. Si la resurrección no fuera verdad, los creyentes que murieron están perdidos. Versículo 28. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esta es la sexta consecuencia. Lo que está queriendo decir aquí es que es una conclusión obvia de la anterior. La anterior era, siguen muertos en su pecado. Entonces los creyentes, los que supuestamente confiaban, pero murieron, ¿qué va a pasar? Si la resurrección no fuera cierta, cada creyente que puso su confianza en la obra de Cristo y murió, se perdió para siempre. Esto incluye a los santos del Antiguo Testamento, que murieron confiando en la verdad de la resurrección, como también los del Nuevo. Y esto es para cada persona que puso su confianza un día en el Señor, en esta promesa, y que confía que Cristo lo va a levantar, que Dios lo va a levantar a los muertos. Todos esos que murieron con esta esperanza desaparecieron para siempre. Si esto fuera así, la iglesia perdería toda esperanza. Pero aquí, hermanos, nos volvemos a encontrar nuevamente con la buena noticia del Evangelio. Que así como es totalmente cierto que Cristo resucitó, también todos los que murieron en Cristo van a resucitar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, está hablando de los que murieron en Cristo, para que no se entristezca como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, ¿qué cosa? Que Jesús murió y resucitó, ¿qué vamos a creer también? Que traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Ven cómo están pegadas las cosas? Si creemos que Jesús resucitó, creemos también de que Él va a levantar a los que están muertos. Eso nunca debe estar en tela de juicio. Y eso es lo que debe alentar nuestros corazones
cuando vemos que hermanos nuestros mueren. Hemos pasado ese momento difícil de ver hermanos nuestros que han partido. Y nos pone triste su partida. Pero esta verdad nos tiene que alentar, hermano. Nos tiene que alentar a saber que no es la última palabra para ellos. Y nos consuela el saber que ya están en la presencia del Señor, aguardando el día de la redención. El día final. ¿Consuela tu corazón esta verdad, hermano? Veamos la última de las consecuencias. Si la resurrección, dijimos, no fuera verdad, ¿qué dijimos? Cristo no resucitó, nuestra predicación no tendría sentido, nuestra fe estaría muerta, los que testificaron los apóstoles sería una mentira, aún estaríamos muertos, estaríamos en nuestros pecados, los que murieron ya desaparecieron para siempre, pero hay una verdad más. Una consecuencia más. Si la resurrección no fuera verdad, los creyentes son las personas más dignas de lástima. Versículo 19. Leámoslo juntos. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o podríamos decir de una manera diferente para que se entienda, si solamente esperamos en Cristo para esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La última consecuencia la tenemos aquí como una definición final de todo lo anterior. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra esperanza en Cristo se basa solamente en nuestra vida actual y no en la gloria venidera que se va a manifestar, de todas las personas del mundo somos los más dignos de lástima. O dicho de una manera tal vez más sencilla, si la resurrección no fuera un hecho cierto y ser cristianos es solamente una cuestión de nuestra vida actual, seríamos las personas más tontas de todo el mundo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque seguimos a un Salvador que está muerto. ¿Por qué? Porque nos esforzamos por predicar un mensaje que no tiene sentido. ¿Por qué más? Porque pusimos nuestra fe en algo vacío, en algo que no existe, es una fe muerta. ¿Por qué? Porque formamos parte de un grupo en el cual los miembros fundadores fueron todos unos mentirosos. ¿Por qué? Porque no hay solución para el gran problema que tenemos, que es el pecado. ¿Y por qué? Porque todos nuestros hermanos desaparecieron para siempre. Porque entonces, si así fuera, el mundo tendría la razón sobre nosotros. ¿Cuál es la razón? Que somos unos locos y que somos los más dignos de lástima. Pero gloria a Dios por los siglos de los siglos, porque tenemos una esperanza que es segura. Gloria a Dios por eso. No importa lo que el mundo nos diga. No importa ni siquiera que en esta vida no alcancemos fama, que no alcancemos reconocimiento, o que pasemos por este mundo, como dice la gente, sin pena ni gloria. Eso realmente no importa, porque al final de los tiempos, cada creyente que puso su esperanza en Cristo va a resucitar. Entonces nada más va a importar. Y que luego los que hayan llegado vivos hasta ese momento también recibirán un cuerpo glorificado, así como ellos. Esa es nuestra bendita esperanza, que es segura, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 y 18, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y cuando llegue ese día, ya nada más va a importar.
nada más. Algunos dicen, pero yo prefiero ser exitoso. ¿Y sabés lo que dice el Señor? ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si cuando te vas de esta tierra te vas sin Cristo? No te sirve de nada. ¿De qué te sirve? Pero para los cristianos, cuando llegue ese día, nada más va a importar. Será una eternidad junto a nuestro Señor, en la ciudad que Él mismo preparó para nosotros. Y será un encuentro con Él que va a ser lo más hermoso que nos pasó en la vida. Pero que gracias a Dios a veces nos dicen que los momentos más lindos son breves. Bueno, eso no va a ser así. El momento más hermoso va a durar para siempre. Para siempre. Mi pregunta para terminar es, ¿estás esperando ese momento glorioso? Oremos. Bendito